Bueno, muy bien. Bueno, hola, les quiero dar muy buenos días para todos y la bienvenida a este cuarto webinar del ciclo de IAB Learning Sessions. Bueno, mi nombre es María Ángel Noria y soy integrante del staff de IAB. Bueno, como ustedes saben, este es un ciclo de charlas de tendencias que es posible realizarlo gracias al apoyo de los equipos de trabajo. Y bueno, está dirigido a toda la industria de lo que es la publicidad digital y el marketing interactivo. Bueno, la primera charla estuvo a cargo de Martín Rumbo, quien nos habló de storytelling. Luego contamos con la presencia de Camila Romero, que nos habló de la tendencia a realidad aumentada. Y el martes pasado contamos con Facundo Santorremedio, que nos habló de la tendencia marketing de influencia en primera persona. Estas charlas están disponibles en nuestro canal de YouTube, en el caso de que quieran revivirlas, compartirlas y demás, que yo ahora les voy a dejar el link. Y bueno, hoy es el turno de recibir a Valentina Raggio, que nos va a hablar de la tendencia experiencia de usuario. Bueno, Valentina es diseñadora de Tales Lab y dedica su vida a ayudar a emprendedoras a conectar con los usuarios a través de la experiencia. Ella está convencida de que la empatía puede cambiar el mundo, por eso más allá de su licenciatura en diseño y su maestría en diseño digital y sus casi 10 años de docencia, se ha desarrollado profundamente en una de las artes más subestimadas de lo que es aprender de las personas. Bueno, a Vale le encanta trabajar en equipo y todo lo que es co-creación y cooperación, así como experimentar y enseñar metodologías creativas de innovación. Bueno, bienvenida, Vale, y un gusto tenerte con nosotros. Sin más, Hola, hola. les dejo y bueno, bienvenidos a todos. Muchas Les cuento que tenemos un espacio habilitado para consultas que las pueden hacer en la barra inferior del menú y bueno, después de la charla Vale las va a estar contestando. Muy bien. Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esa presentación. Como les comentaba María Ángel, bueno, mi nombre es Valentina. Por ahí tienen algunas redes de contacto. Puse mi Instagram y mi mail. Trabajo en Thales Lab. Thales Lab es una aceleradora de emprendimientos de tecnología, que básicamente lo que hacemos es ayudamos a personas que tienen ideas a materializarlas y a generar un negocio con eso que tenga impacto tecnológicamente hablando, ¿no? Y mi rol ahí un poco en el equipo es, bueno, también ayudar en esto de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de, bueno, ¿qué es la experiencia de usuario? Eh, a mí muchas veces me pasa que como diseñadora me llaman para proyectos y siempre como que asocian la experiencia de usuario a una pantalla, ¿no? A un sistema, a una interfase, y en realidad a mí me gusta como dejar en claro que no, que en realidad la experiencia de usuario la encontramos en todos lados. Les voy a poner un ejemplo bien cotidiano. Cuando yo veo este cartel que dice prohibido tirar basura, en realidad lo que veo es colores rojos, la palabra prohibido en mayúscula. O sea, si yo estoy caminando por un lugar y veo esto, mi experiencia es como, bueno, es un poco como tirante, ¿no? Como con ese lugar. Después, por ejemplo, ya dejó tanto rojo, ya no usa la palabra prohibido, pero usa la palabra atención y está bastante grande. Pero ya es un poco más cordial, ¿no? Empieza a ser como un poco más amigable, ya no tengo como esa cosa de resistencia, si se quiere, o esa sensación de que, no sé, me van a multar si tiro un papel. Después, ¿no? Se fue completamente el rojo. El rojo es un color que connota como cierta presencia agresiva en algunos contextos, ¿no? A nivel visual. Mantener limpio el entorno. Ya es una cosa como que es un poco más colaborativo, ¿no? Me empieza como, me invita un poco más. Y si les muestro ¿no? Empieza hoy, cuidemos y mantengamos limpio nuestro entorno, ya es como, ya tiene como hasta un lenguaje un poco más inclusivo, ¿no? Esta cosa de entre todos vamos a hacer que un lugar esté más limpio. O sea, sin ir más lejos, la experiencia con este cartel es mucho más amena y más amigable y me invita a mí desde un lugar de la colaboración como a generar esa acción, ¿no? Lo que hacen marcas como Airbnb, por ejemplo, no te dicen cuida la limpieza de tu casa, no, te dan consejos de limpieza para anfitriones, ¿no? Es como, es el cómo y no el qué, digamos, porque ellos sí quieren que limpies. A ver,
esto en realidad me lleva a pensar en eso, ¿no? De que la experiencia de usuario está en mucho más lados de los que uno se podría llegar a imaginar, ¿no? Les quiero contar un poquito como la historia de dónde surge este término. Allá por los años 80 se empezó a hablar de Human Computer Interaction. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió la proliferación de las computadoras domésticas. O sea, empezó a haber computadoras en las casas y se empezó a estudiar el vínculo que había entre el ser humano y la computadora. Y en ese vínculo pasaban cosas como particulares, ¿no? Ya por los años 85, 90 se empezó a hablar de User-Centered Design. Lo que sucedió básicamente es que se dieron cuenta de que no era que había que estudiar el ser humano con una computadora, sino que el ser humano está en el centro y todo lo que le rodea está diseñado de alguna forma. Entonces ese vínculo es especial y hay que estudiarlo y está bueno. Y cuando yo genero un proyecto de diseño, bueno, tengo que poner a ese usuario en el centro. Ya por los 2000, por ahí, un poquito antes, se empezó a hablar de User Experience. Es un término que acuñó Don Norman, que es uno de los diseñadores de Apple, fue el que diseñó el primer mouse. Y el User Experience en realidad está mucho más vinculado a esto de lo emocional, ¿no? Cómo conectar con la experiencia de las personas desde lo emocional. Y siguiendo un poquito con esto de la historia, en el 80 surgió la Commodore 64. Me pasa muchas veces que doy talleres de experiencia de usuario y muestro esta imagen, y cuando hay personas que la usaron, encuentro como esas sonrisas cómplices porque la sufrieron, realmente la sufrieron. Las personas tenían que aprender casi que un lenguaje de programación para poder interactuar con esta bicha hermosa. Y la realidad es que había una curva de aprendizaje muy grande. Había lo que se llama en User Experience una carga cognitiva para poder realmente interactuar con la computadora. Allá por el 84 surge la primera Macintosh. Hoy en día uno la ve y realmente parece como bastante obsoleta, ¿no? Es como, como vintage. Pero la realidad es que, ¿por qué fue súper revolucionaria en su momento? Porque generó metáforas con la vida cotidiana. Agarró y dijo, bueno, ¿dónde nosotros tiramos los papeles o la basura? En la papelera. Bien, generemos una papelera para las cosas que nos sirvan. ¿Dónde guardamos archivos? En una carpeta. Y así generó como esos pequeños guiños de la vida cotidiana que hicieron que el sistema que tuviera mucho menos carga cognitiva y la curva de aprendizaje para interactuar fuera muy baja. En los 90 surgieron es como la era de los dispositivos, ¿no? Donde había como, desde el Walkman hasta el celular y la cámara, todo de alguna manera estaba diseñado. Fue una época en donde la ergonomía tuvo su auge. La ergonomía es la ciencia que estudia la relación del cuerpo humano físico con los objetos. Por ejemplo, yo tengo este vaso acá, ¿lo ven? Y tengo como este diámetro en donde yo lo puedo agarrar. Eso está estudiado, ¿no? Después, hoy ya se está hablando de la industria 4.0, que la industria 4.0 está muy vinculada a la interconexión. Hoy en día tenemos Internet of Things, que lo que hace, bueno, es conectar todas las cosas. Entonces, cuando uno está diseñando un proyecto para un usuario, tiene que saber que en realidad el usuario no está aislado, ¿no? Está vinculado a un montón de estímulos y cosas que tiene que tenerlas en cuenta. Ahora bien, haciendo como este repaso de la historia, ¿qué significa diseñar una experiencia? Si me preguntan a mí, la experiencia tiene que ver con el valor percibido. La experiencia no es ni lo que pesa un producto, ni lo que sale, tiene que ver como con esa conexión emocional, tiene que ver con la interpretación emocional que yo hago sobre los productos, sobre los servicios, sobre los sistemas, las interfaces. Y para eso me gusta traerles 3 errores habituales que he aprendido a sortear, digamos, con emprendedores. ¿Qué es lo que sucede? Trabajando con emprendedores me di cuenta que muchos cometen siempre estos 3 errores y que son muy, muy sencillos como de solucionar, digamos. Y que tiene solución, digamos. Entonces les voy a empezar a contar el primero. Primero tienen una tendencia a enfocarse del lado de la empresa, ¿no? Esto como de estar siempre mirando
como de mi lado y no mirar del otro lado. Yo siempre lo que les digo es, vos no sos el usuario, vos tenés que salir a ver quién es tu usuario y a preguntarle cosas, porque es muy difícil tener solo una visión de las cosas para generar innovación. Muchas veces me dicen, bueno, en realidad yo sí soy el usuario porque yo trabajaba en determinada industria, vi que había determinado problema, lo quise solucionar y generé esta solución tecnológica o lo que sea, justamente para que no existiera ese problema. Entonces yo también voy a usar esta solución. Entonces vos no sos el único usuario. Y cuando digo no sos el único usuario, quiere decir que, bueno, que hay que salir a ver quiénes son los otros, ¿no? Entonces, ese viene de la mano del segundo error, ¿no? Pensar que los usuarios son todos iguales. Esto en la vida real no existe. Tendemos a pensar que cuando hacemos un proyecto, un producto o una interfaz, a pensar que todos los usuarios van a reaccionar de la misma forma a los mismos estímulos. Y la realidad es que no, la realidad es que todos reaccionamos distinto. Entonces, lo que sí podemos hacer es, bueno, sacar patrones de comportamiento. Si yo investigo a 20 usuarios y de esos 20 usuarios, 18 me dijeron que prefieren comprar online, y bueno, capaz que tengo que tener una plataforma de e-commerce. Y el tercero, intercambian con expertos, pero casi nada con usuarios. Me pasa mucho que me convocan para un proyecto para trabajar en la experiencia de usuario de una plataforma y les pregunto, bueno, ¿con cuántos usuarios hablar? Y la respuesta en realidad es cero, porque mamá, papá, la prima, el tío, el cuñado no cuentan. No cuentan porque son personas que ya están sesgadas y te van a decir información que de verdad no es genuina. Eh, lo bueno, yo les decía que todo esto tiene solución, y la solución tiene que ver con una palabra, es una palabra que está como súper de moda ahora, que es la empatía. La empatía se puso de moda por algo. O sea, para mí se puso de moda porque realmente funciona. La empatía tiene que ver con salir a conectar con las personas. Eh, Muchos hablan de que la empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Si me preguntan a mí, para mí la empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, caminar un mes con esos zapatos, que te salgan las ampollas que te salen con esos zapatos, o sea, sufrir realmente lo que vive esa persona en esos zapatos. La empatía tiene que ver con saber conectar con el otro y realmente como entender sus emociones, saber qué lo motiva, qué lo molesta, qué lo frustra, ¿no? Y hoy en día la realidad de la empatía sería más esta, ¿no? Como de pantufla. Pero bueno, la- cuando me convocaron un poco a esta charla, a este webinar, me decían, bueno, vamos a pensar un poco también en este contexto, porque yo siempre hablo de esto como de salir a empatizar, y que tengo la convicción de que es así, hay que salir, o sea, desde la oficina o desde nuestra zona de confort es como más difícil. Ahora, ¿cómo empatizar con distanciamiento social? Bueno, es un desafío que yo no tengo las respuestas 100% así para todo, pero bueno, puedo poner un poco como en crisis esto de la empatía en este momento. Me parece que lo principal es ser creativo. Ser creativo y pensar, bueno, ¿cómo puedo llegar a mis usuarios desde casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo primero que se me ocurre es, bueno, a través de videollamadas, ¿no? Eh, lo importante es que planifiquen un ciclo de entrevistas. ¿Tá? Piensen, bueno, ¿quién es mi usuario? ¿Quién es, quién es mi usuario? ¿Cómo lo voy a contactar? ¿Tá? Y por lo menos un mínimo de 10 personas como para de ahí ya poder sacar patrones de comportamiento, ¿no? Cosas importantes, bueno, la entrevista mano a mano. Eso tanto para el contacto físico como para la videollamada. En el mano a mano la persona logra como abrirse mucho más y uno puede empatizar mucho más. Planificar la entrevista, ¿no? Saber qué le voy a preguntar y cómo se lo voy a preguntar, y saber que de repente la persona puede salir con otras cosas y eso no está mal. ¿No? Eh, una cosa que me parece como bastante fundamental es pedirle al otro que ponga cámara.
que a veces es como hasta de sentido común, pero hay gente que de repente no pone cámara porque no tiene ganas, y para esto en particular está bueno, porque ya estamos como limitados a que no, o sea, no estamos en el mismo lugar físicamente, y del lenguaje corporal se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, me pasó hace un tiempo que cuando empezó todo esto de la cuarentena, empecé a notar que yo me cansaba mucho con las videollamadas, ¿no? Y empecé, como soy curiosa, empecé como a averiguar esto de por qué me sucedía eso. Y encontré a Giampiero Petriglieri, que es profesor especializado en esto del comportamiento de las organizaciones, y hablaba de que una videollamada, lo leo como dice ahí, demanda una mayor atención a las expresiones faciales, al tono de voz, al lenguaje corporal, porque se da como esta situación antinatural de que nuestras mentes en realidad están conectadas, pero no están, nuestros cuerpos están distanciados, ¿no? Entonces, esa antinaturaleza hace que nos cansemos bastante más, dentro de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que me pareció importante de esto es saber que a la hora de planificar entrevistas por videollamada, tenemos que saber primero que el lenguaje corporal nuestro va a decir muchas cosas. ¿Ah? Entonces tenemos que saber que tenemos que estar muy activos. No sobreactuar, pero saber que eso es una cosa como importante. Después hay cosas como de sentido común, ¿no? El espacio, el espacio que yo estoy mostrando, ¿no? O sea, muchas veces, no sé si les ha pasado que hay, a veces, no sé, o se les da vuelta la cámara de los dispositivos y de repente vemos un rincón, una pared, o no sé, tratar de cuidar un poco el espacio en el que mostramos, o por ejemplo el encuadre, ¿no? Me ha pasado millones de veces de hacer videollamadas con gente que le veo de la nariz para arriba, ¿no? Y esas cosas en realidad no ayudan a conectar con el otro. Eh, Después, otra cosa es que, como les decía, tenemos que saber que las videollamadas nos van a cansar. Nos van a cansar más de lo que de repente nos puede cansar un encuentro físico. Y la realidad es que si vamos a planificar, por ejemplo, 4 videollamadas en un día, porque estimamos que nos lleva una media hora cada una, lo que yo recomiendo es que dejen espacio entre media hora como para poder estirar un poco y no sobresaturar. Lo otro es que tenemos que saber también es que el tiempo no lo vamos a controlar nosotros, lo va a controlar la otra persona y va a tener que ver con las ganas que tenga de hablar esa persona. Créanme que a las personas les gusta hablar de sus problemas porque hacen catarsis. Entonces, cuando tienen un problema verdadero y genuino, es cuando nosotros nos tenemos que disponer a escuchar. ¿Ah? Eh, ¿Qué otras formas de empatizar como en este momento? Bueno, yo creo que lo importante, como les decía hoy, es ser creativos y si no me gusta la videollamada porque no me siento cómodo, buscar otra forma. Les voy a poner un caso que es el caso de Marcelo, que es un emprendedor que está haciendo un proceso de validación de usuarios de su emprendimiento y contactó con un contacto, con un usuario como que le parecía muy importante, que le podía aportar una visión muy importante, pero ese usuario le dijo que no tenía tiempo, que estaba a 1000. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, le mandó las preguntas habladas por WhatsApp. Y esa persona desde el vamos le dijo, me encanta que hagas esto porque yo de verdad quiero colaborar, pero no, la realidad es que no tengo tiempo, entonces te voy contestando las preguntas como cuando yo pueda. Y bueno, y así fue como que no solo recabó un montón de información, sino que empatizó, como que de entender la problemática del otro, empatizó y pudo como después conectar de forma que después van a hacer una videoconferencia. Eh, entonces, nada, creo que está bueno como pensar en ser creativos, pensar en otras cosas y también tener en cuenta como que estamos en un momento como de descubrir este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo mando un mensaje y demoran 5 días en contestarme, y bueno, tal vez ese usuario no está tan interesado en lo que yo tengo para ofrecer. Otra cosa es, me preguntan mucho sobre las encuestas de Google o sobre las encuestas en general. No es que no esté de acuerdo, porque están buenas, sirven para muchas cosas, pero considero que no sirven para empatizar.
para empatizar con usuarios. Las encuestas de Google en realidad no son como una entrevista en la que uno se puede sentar a decodificar las emociones que hay del otro lado. Puede decodificar si algo le motiva al otro, si algo le frustra. Es como una barrera en ese sentido. Y para eso traje esta frase que me gustó de Dan Pink. Dan Pink es un periodista e investigador norteamericano que ha dedicado su vida a estudiar la motivación en el ser humano. Y Dan Pink dice esto de que sentir es una manera de pensar. Y para pensar algunos problemas hay que sentirlos, ¿no? Y a mí me parece como súper valioso, porque el gran beneficio que te da hablar con las personas justamente es que te obliga a cuestionar como tus propias suposiciones sobre ellas, ¿no? En esto de sentir. Y entonces, de alguna manera, hace que yo pueda ver los problemas de forma diferente. Y ante problemas diferentes, tengo soluciones diferentes. Y díganme si esto no es el concepto, por lo menos para mí, es el concepto más cercano a lo que es la innovación, ¿no? Innovar tiene que ver con eso, con solucionar problemas de la vida real que tengan impacto en las personas. Bill Moudrich, que es un diseñador de origen británico, es educador y es cofundador de una de las empresas de innovación más grandes del mundo, que se llama IDEO, dice, diseña verbos, no sustantivos. A mí me gustó mucho esta frase, me sentí muy identificada, porque me parece que cuando uno diseña, no diseña cosas, no diseña objetos, diseña la experiencia que hay atrás de eso. Por ejemplo, por eso yo digo, si diseña experiencias, no diseñes cosas. Si vas a diseñar un juguete, no diseñes el juguete, diseña la experiencia del juego. ¿Cómo van, por ejemplo, este juego? Bueno, ¿cómo va a interactuar esas piecitas chiquitas como en esas manitos chiquitas? ¿Dónde lo van a disponer? ¿En el piso? ¿En una mesa? ¿No? Pensar en qué les gusta como a los niños, ¿no? Ahí es como también observar mucho a los niños, ¿no? Eh, y para eso los americanos como que lo entendieron bastante bien y generaron esta frase que se llama end-to-end experience, este término. End-to-end experience en realidad no tiene traducción, pero sería como algo así como experiencia de principio a fin, que tiene que ver con esto que dijo Don Norman, que ningún producto o servicio es una isla. En realidad, Don Norman es el que les decía hoy que acuñó el término UX, User Experience, y en realidad ningún producto es una isla porque ningún producto está aislado de su propio, de su propio proceso, ¿no? O sea, si yo vendo un producto, en realidad no vendo un producto. Yo voy a tener una parte que va a ser de servicio, que va a ser el momento de la venta, el momento de la postventa, cómo voy a seguir en contacto, cómo voy a generar una relación con ese usuario. Les traje un ejemplo de esto de la end-to-end experience con con una empresa que lo maneja para mí súper, súper bien, que es Disneyland. Supongamos que yo quiero ir con mi familia a Disney y digo, bueno, y alojarme en uno de sus hoteles, porque bueno, tengo mucho dinero y me quiero alojar ahí. Entonces digo, bueno, ¿cuál es mi primer punto de contacto con esa marca, con esa experiencia? Bueno, es a través de una web. Yo entro a la web, empiezo a ver un montón de cosas, veo que tienen una app, o sea, fíjense que en realidad la experiencia empieza antes de la estadía, ¿no? Me bajo la app, veo que hay un montón de cosas que puedo hacer en la app antes de estar en el parque, en los parques. Puedo hacerme mis circuitos, puedo comprar pases rápidos para entrar rápido a las actividades que hay, puedo reservar mis habitaciones de hotel por ahí, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Puedo, por ejemplo, comprar, eso cuando estoy ahí, por ejemplo, puedo comprar la comida, puedo agarrar y decir, bueno, quiero una hamburguesa de McDonald's, un combo tal de McDonald's, y cuando está pronto, me mandan una notificación a mi celular, voy al McDonald's y le levanto, ¿no? Este, también otra cosa que sucede es que a través de la app ellos lograron realmente brindar una experiencia que solucionó un montón de dolores que existían. Yo fui hace unos 17 años
o un poco más, cuando cumplí 15 básicamente, y la realidad es que era bien diferente. Uno caminaba por los parques y sentía que todo el tiempo se estaba como perdiendo de cosas, porque había como muchos estímulos todo el tiempo, el parque es muy grande, y de repente cuando llegabas a una atracción, había enfrente otra que estaba como llena de gente, y decías, ¿qué me estoy perdiendo acá? Entonces a través de la app lograron que existiera eso. Otra cosa que sucedía era que te daban folletos todo el tiempo, y eran todos folletos preciosos, como de cartoncito y no sé qué, y díganme si no les pasa a veces cuando viajan, como que quieren guardar esas cositas de recuerdo, y uno estaba todo el día en un parque y se iba como con una pila así de folletos que no solo ocupaban el lugar, sino que pesaban, y hoy en día ya todo eso se hace a través de la app. Eh, Otra cosa que es muy, que logró superar un montón de dolores es esto, ¿no? Una Magic Band. Una Magic Band que se conecta por Bluetooth con un montón de cosas, desde abrir la puerta de la habitación del hotel hasta comprar una hamburguesa o entrar a un juego con un Fast Pass. Eh, También una cosa que lograron fue, antiguamente lo que sucedía era que los niños estaban completamente recibiendo estímulos todo el tiempo de compra, ¿no? O sea, vos salís de un juego en la tienda, entonces todo el tiempo es como, estaban como con los padres, bueno, comprame esto, comprame lo otro, y la Magic Band, una de las features que tiene es que vos podés eh, cargarle, no sé, $20 para que el niño gaste a su gusto y cuando quiera de tu tarjeta de crédito. Entonces como que se logró de alguna manera sortear un poco eso también. También otra cosa que sucedía era cuando vos estabas en la montaña rusa, allá en la caída libre, con tu mejor cara así de resistencia, te sacaban una foto. Entonces tú te bajabas del juego, ibas a unas pantallas, te quedabas rato mirando hasta que apareciera tu foto, y esa foto estaba referenciada con un número, ese número te lo anotabas, ibas a una fila, eh, terminabas la fila, le decías, bueno, quiero que me impriman esta foto, te la imprimían en un cartoncito precioso como de recuerdo, ¿tá? Y después ahí lo que hacías era esperar unos 15 minutos a que te la imprimieran. Todo eso te llevaba entre media hora hasta una hora si había fila. Hoy en día lo haces a través de la app. Como está vinculada con tu Magic Band, directamente ya te llega la foto ahí, la tuya, no tenés que buscarla, y si la querés imprimir, te la mandan a donde vos quieras. Obviamente que la Magic Band es personalizable, ¿no? Obviamente. Después, otra cosa que sucede durante la estadía es que cada vez que terminás de vivir una atracción, vas a ir a una tienda. ¿Y qué es una tienda? Bueno, es una tienda de recuerdos, de memorias, de experiencias. Estaba leyendo el otro día que hay un artículo sobre la BBC que decía, que hablaba de esto de los recuerdos en los seres humanos, y decía que el 40% del tiempo de nuestro día estamos pensando en recuerdos. Entonces fíjense qué importante es para las marcas generar una buena experiencia para poder conectar con las personas a través del recuerdo. Entonces cuando yo compro ese Mickey que está ahí, que vale carísimo, en realidad lo que estoy comprando es un símbolo, estoy comprando algo que me va a simbolizar lo feliz que yo fui ahí en ese parque, la experiencia mágica que viví. Obviamente que después de la estadía puedo seguir comprando cosas que vi que de repente no me alcanzó el presupuesto del momento o lo que sea. Eh, Perdón. Eh, un poco resumiendo, a mí me parece re interesante esta experiencia de Disney porque es mágica y está la tecnología presente todo el tiempo, pero pasa en un segundo plano. O sea, lo que yo vivo es algo completamente como abstracto en ese sentido. Les traje por último, para finalizar, una herramienta. Esta es una herramienta que se llama User Journey Map o Customer Journey Map, lo pueden encontrar también. Es una herramienta que pertenece a una metodología de innovación que se llama Design Thinking. Muchos de ustedes la pueden conocer. Para el que no la conozca, bueno, la puede investigar, que está interesante, se vale mucho como esto del pensamiento del diseño, en pro como de la creatividad para solucionar problemas.
Y esta herramienta yo la traje porque me parece como que es muy útil de usar. La he enseñado a veces en algunos talleres y después los emprendedores me devuelven que realmente ayuda, porque uno puede a través de ella encontrar como dónde están los puntos de dolor donde se puede innovar. Les traje cómo funciona y les voy a poner un ejemplo. Se trata como de agarrar una hoja o una planilla, dividirla como en 4, horizontalmente. La primera fila va a ser para definir los pasos, o sea, las acciones que yo tengo en un proceso, ¿no? Después los puntos de contacto. Los puntos de contacto pueden ser, bueno, a través de una web, a través de una aplicación, a través en una tienda, un call center, lo que ustedes quieran. Después ahí donde dice focalizarse en las emociones, yo usé caritas, en donde describo, bueno, cómo se siente el usuario y las pongo más arriba o más abajo en función de si se siente mejor o peor. Y después, abajo, sugerencias de mejora para esa acción en particular. ¿Ah? El ejemplo que les traje es bien tonto como para que se entienda. Me pasó que yo vivía antes en una casa que tenía como un frente de pasto y cada vez que pasaba el cartero y me tiraba el estado de cuenta del banco, como que lo tiraba así, no entraba a mi casa y lo tiraba bajo la puerta, sino que lo tiraba en el frente de casa. Y lo que sucedía es que muchas veces o se volaba o algún curioso, no sé, lo abría o lo agarraban perros incluso y lo abrían. Entonces muchas veces me pasó de llegar a casa y ver todas mis finanzas así, deslizadas en la vereda, eh, cosa que no me hacía sentir muy cómoda. No le di bola, no, por mucho tiempo como que no le presté mucha atención y en un momento como que sentí el dolor y dije, bueno, voy a hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo primero que hice? La acción ahí sería, bueno, anular el envío postal de estados de cuenta, tanto el de la tarjeta de crédito como el de mi cuenta bancaria, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a entrar a la app, que es lo que me queda más cómodo. Lo que sucedió es que en la app no estaba esa prestación, digamos, no existía. Entonces ahí fue como, bueno, eh, vamos arriba, ¿no? Entonces la sugerencia es agregar esa opción en la app. Segundo intento, anular el envío postal de estado de cuenta. Lo que quiero, a ver, yo acá puse la misma acción porque, bueno, intenté hacerla otra vez, pero podría ser otra acción. Podrían agarrar y hacer este mismo User Journey Map de una interfaz en donde pongan pantalla a pantalla, que es lo que hace el usuario, por ejemplo. Bueno, allá un día me dispuse a llamar. Me atendió un call center en Villa Calamuchita, y me dijo que no lo podía hacer a través del call center. Hermoso, ¿no? Entonces, bueno, la sugerencia es, no seas malo, permitime hacer este trámite bien sonso a través del el teléfono, y lo otro es que no me cobres la llamada, porque me tuviste 10 minutos en espera y esos 10 minutos los pagué yo. Tercer intento, anular el envío postal de estado de cuenta. Un día estaba cerca del banco y fui. Y como no había pandemia, me encontré con un ser humano y le di la mano. Y yo estaba re feliz porque había un ser humano. Esperé mi turno, me senté, le dije lo que me sucedía. Me dijo, bueno, te puedo anular si el envío está de cuenta. Solo el de la tarjeta de crédito. Solo el de la cuenta bancaria. El de la tarjeta de crédito lo tenés que hacer ahí. Y me señaló un teléfono adentro del banco. ¿Tá? Un teléfono como los de antes, con cable así, sí, un teléfono. ¿tá? Hermoso. Yo ya ahí ya estaba enojada, ¿no? Está clarísimo que estaba enojada. Sugerencia, permitime ambos trámites ahí. A ver, me fui hasta ahí. Y lo otro, como sugerencia podría ser, permitime usar el celular mientras espero, así no se me hace tan tediosa la espera. Otro intento, anular envío postal de estado de cuenta, esta vez de tarjeta de crédito. Voy a ese teléfono. Bueno, logro por fin que me lo anulen. Me atiende alguien en no sé qué parte del mundo y me dice, ok, te lo anulé. Bien. Mi sugerencia acá es que me envíen por mail una copia de lo hablado, porque si no queda ahí, queda en el aire.
Entonces, obviamente que llegó el momento en el que me tenían que mandar el envío de estado de cuenta y me lo mandaron, ¿no? Yo llegué a mi casa y estaba de nuevo en el pasto los dos sobrecitos, ¿tá? Ahí yo lo que siempre recomiendo es que apelemos a nuestro amigo el Bombita, para los que vieron Relatos Salvajes, saben que él nos va a ayudar. Entonces, esta herramienta, ¿para qué sirve? Sirve para identificar dónde están los puntos de dolor. En este caso fue una experiencia bastante negativa, entonces tengo como muy por abajo. Pero les puede pasar que en realidad tengan algo muy positivo, que después vaya algo muy negativo. Entonces, bueno, es ahí donde yo tengo que innovar. ¿Tá? Para cerrar, cuatro aprendizajes que yo, digamos, experimenté, que les pueden servir o no, pero bueno, yo se los traigo. La primera, una buena experiencia de usuario es una gran ventaja competitiva. ¿Tá? Eh, Hoy me levanté pensando que, por ejemplo, yo siempre usé las videollamadas a través de Hangouts y ahora estoy usando un poco Zoom también porque tiene cosas que el Hangouts no tiene. Y cómo Zoom se lo comió a Hangouts en este momento. Y en realidad tiene que ver en esto, ofrece una mejor experiencia de usuario, que se está trabajando y que tiene un montón de cosas para mejorar, pero ofrece cosas que entendió, por ejemplo, el chat interno, ¿no? El chat interno en Hangouts, Hangouts es la de Google, ¿no? Por el que no lo conoce. No se puede hacer. Eso es algo que ¿cómo lo descubrieron? Empatizando con las personas. ¿Tá? Frente a un producto A y uno B, el que va a, a sobrellevar esto va a ser el que tenga una buena experiencia de usuario. Lo segundo, a la hora de innovar, ya no es deseable la experiencia de usuario, es necesaria. No, yo no voy a poder innovar si no me adelanto a lo que están pensando mis usuarios, mis clientes. Lo tercero, y puede atentar en contra de mi propia profesión, pero es real, no hay que ser diseñador para crear una buena experiencia de usuario. Es decir, va a llegar un momento que de pronto sí, contratar a un equipo de UX puede estar bueno para testear determinadas cosas, ¿no? Pero en realidad hay un montón de cosas que se pueden hacer antes de subcontratar. Hay un camino a recorrer y llegar al diseñador o al equipo de diseño o de experiencia de usuario cuando uno ya tenga como súper claro el panorama de su emprendimiento o su producto, ¿no? Como que ya tenga como... es buenísimo cuando me junto con emprendedores que les empiezo a preguntar cosas y lo tienen súper claro, es porque lo entendieron. Es como, bueno, ¿y qué piensan los usuarios de tal cosa? Y sí, tales piensan esto, es como que ya lo entendieron, ¿no? Hicieron mucho al respecto. Y bueno, lo último, gracias. Este, no sé si tienen preguntas. Yo les dejé por ahí, como les decía hoy, mi Instagram, mi mail, por si tienen alguna consulta después que me quieran mandar. Así que nada, los dejo con María Ángel, que dice Carolina de León, pero créanme que es Soy María María Ángel. Ángel. Bueno, muchas gracias, Vale, por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Bueno, y ahora vamos a habilitar el espacio para preguntas. Tengo una pregunta por acá que me hacen es si para generar una buena experiencia de usuario es necesario tener inversión, es decir, mucho presupuesto. No sé qué nos podés decir sobre esto, Vale. No, para nada, para nada. Con 0 pesos hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el User Journey Map no necesitas tener 1 peso. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Salir a hacer entrevistas necesitas 0 pesos. ¿No? O sea, lo que es importante es que uno como que se concientice de que hay un montón de cosas que están a la mano de hacer y poder hacerlas como a conciencia, sabiendo que, bueno, que de repente te vas a equivocar en algunas cosas, pero que vas a aprender en el proceso, aprender mucho de los usuarios, sacar patrones de comportamiento, ¿tá? Y decir, bueno, el 90% de mis usuarios prefiere, como les decía hoy, la compra online, o prefiere que se lo lleven a la casa. Bueno, eso ya dice mucho más que si yo puedo adivinar lo que piensa el otro. Y eso ya genera una experiencia de usuario mucho más acertada que si yo, que si yo me pongo a inventar. A ver, contratar profesionales al respecto, obviamente que se puede,
pero a mí me parece que está mucho más bueno como poder remangarse y hacer las cosas uno, porque es cuando uno realmente va a tener un panorama del negocio, de cómo funciona. Vieron que siempre en las asesorías o consultorías sobre modelo de negocio siempre dicen, bueno, vos tenés que saber los números de tu proyecto, no podés no saber los números. Y esto es lo mismo, no podés saber qué piensan tus usuarios. O sea, tenés que tener como ese panorama bien claro. Te Perfecto. contesté, pero Genial. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por todos tus comentarios. por favor. Y bueno, les cuento a todos que en realidad este ciclo se completa el próximo martes, que vamos a estar con Juan Teba, que nos hablará de la tendencia única en Navidad. Va a ser el martes 19 de mayo a las 11 horas por este medio. Y bueno, también les recuerdo que la asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, pero en el caso que la quieran pueden solicitarla al mail iabe@iabe.com.uy y tiene un costo de $10 por webinar o $20 por la asistencia a los 5 webinars. Bueno, y además, por último, les quiero agradecer a los integrantes de los equipos de trabajo, de tendencia, tecnología e innovación y también de eventos, que bueno, son los que han trabajado y hacen posible la realización de este ciclo tan lindo que nos ha acompañado durante esta situación, así que bueno, paso a nombrarlos: Pablo Simón, Federico Rabeca, Josefina Calacha, Mari Franz, Rodrigo Melián, Paulina Casarotti, Mayrines Pérez, Sorisa Hernández, Germán Pelsen, Pablo Elizalde. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, nos vemos el próximo martes y un saludo virtual para todos. Chau, chau. Chao.